Muy buenas noches, estimados amigos y compañeros presentes en la Casa del Pueblo de Miraflores. Esta noche es especial, esta noche es presentación de libros a cargo de la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez y todos una vez por mes realizamos esta labor aquí fraterna y amigal que va a ser indudablemente transmitida en directo por Facebook y posiblemente también en el canal del Partido Aprista Peruano como C. Miraflores Zapra, que lo tenemos en YouTube. Es decir que estamos listos para empezar la transmisión para ustedes con la presencia de los expositores, que son los autores de libros, Renato Bautista y en su momento Alberto Valdivia. La conducción la dejo a cargo de nuestro querido compañero Guillermo Céspedes, responsable también de la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez de Miraflores. Adelante, Guillermo. Muy buenas noches con todos los presentes. Como bibliotecólogo es un honor y como aprista más aún poder pautear esta presentación de dos libros, dos autores, dos compañeros, pero por sobre todo dos académicos intelectuales preocupados con la realidad. Vamos a empezar con el libro del compañero Renato Bautista Rojas, 100 años de aprismo. Este texto personalmente me ha sorprendido gratamente porque condensa no solamente la opinión formada de un compañero, sino la interpretación y la revelación de una realidad que el Partido Aprista Peruano es y siempre ha sido un partido de confrontación, de razón y por sobre todo de justicia social del lado del pueblo. La razón principal por la que me sorprende este libro es la sensibilidad que se puede llegar uno como académico al profundizar dentro de la bibliografía, la amplia bibliografía que tenemos dentro del partido. 100 años de aprismo es una obra que fue encargada y que ha cumplido con la misión, que es no solamente difundir la historia, sino que más allá hacer ver y comprender a todo aquel que tenga la oportunidad de leer la obra persecuciones, martirologios, acusaciones, calumnias, y el trabajo que Bautista hace es poner en blanco todas aquellas dificultades por las que hemos pasado. El partido aprista tiene 100 años, pero muchos de ellos lo ha vivido en clandestinidad, perseguidos. Pero más allá de eso, hoy en día estamos sujetos a la difamación constante y el ataque de un grupo que se ha dedicado durante mucho tiempo a mentir. 100 años de aprismo no es solamente un texto muy bien nutrido. Como bibliotecólogo he de decir que las 2 hojas y media de bibliografía son no solamente sorprendentes, sino que totalmente coherentes con el mensaje que da el compañero Bautista, que es: tenemos que estar informados para poder hacer frente a una necesidad que hoy en día es más latente, a puertas de un año electoral, a puertas de, o mejor dicho, saliendo de este año centenario. El APRA tiene el reto, el gran reto y la responsabilidad, y yo creo que también el compromiso de todos los compañeros, de poder seguir en esta batalla, enfrentándonos a esos poderes fácticos que han estado siempre ahí. Fue primero el fascismo, luego contra el comunismo, luego contra este neoindigenismo revanchista, cuyo máximo exponente podría ser Velasco Alvarado, luego con esta lucha contra lo que conocen todos como caviares, lo que yo he denominado los criollos acomodados que han optado hoy en día por las comunicaciones, y la más reciente, que es la corriente de la globalización y de estas grandes opiniones internacionales que pasan por sobre la soberanía de los estados y que corrompen mediante estatutos y ONGs la opinión pública, el Estado
los aparatos incluso de justicia, generando persecuciones, politizando la justicia y judicializando la política. Esta obra, muy aparte, también es un testimonio vívido de alguien que compartió momentos importantísimos y también muy sentidos con el compañero que partió hacia las estrellas, el compañero presidente Alan García Pérez, y que por supuesto tiene un rol protagónico en la última parte, en la parte 3, en la parte de partidos políticos y leyendas negras. Previamente hay una anotación, hay unos comentarios personales sobre las vivencias que el compañero tuvo. Es un libro muy rico, pero por sobre todo es un libro justo y preciso para todos aquellos jóvenes que quieran adentrarse en el partido y entender por qué es que después de 100 años no solamente somos vigentes, sino que despertamos tantas envidias, tantos enconos. Compañero Renato Bautista, me ha sorprendido, pero también me enorgullece que esté aquí también con nosotros. El compañero Valdivia va a hacer los comentarios de este libro, al que le doy la palabra, y tiene 15 minutos para poder explayarse. Muchas gracias, Antonio. Realmente, alguna publicidad que introducí, hablo de un sol que se apaga y un sol que nace. Renato, tuve el privilegio de tenerlo como alumno y se cumple. El alumno supera el maestro. Era juventud dedicada con disciplina, una juventud que no se ha perdido en extravagancias. Es una juventud que personifica a Renato, hijo de un hogar aprista, de una estirpe aprista. Con disciplina terminó su carrera de ciencias políticas de manera muy meritoria, sin perder el ímpetu. Inmediatamente realizó los estudios de la maestría, que logró con grado honorífico, y sin perder tiempo continuó con los estudios de doctorado. Entonces, es un joven con mucha clase, con muchos títulos, pero por sobre todo con gran moral, que es lo más importante. Gran moral y gran identificación con su país, con su tierra, gran sentido de patria, que hoy muchos jóvenes desconocen. Lo más importante, si una persona no tiene conciencia histórica, como decía Arnold Toynbee, cuando un pueblo llega al nivel de tener conciencia de su historia, entonces se constituye en una nación. Nosotros, los peruanos, en mucho, lo he dicho varias veces, somos como un príncipe, pero un príncipe que ha tenido un accidente, ha tenido un golpe en la cabeza y ya no sabe quién es, ha perdido la memoria. El peruano ha perdido el rumbo, el peruano ha perdido la conciencia del inmenso legado histórico del cual es heredero. No solamente son las portentosas obras de ingeniería, de arquitectura, la grandeza del imperio que fuimos. Fue grande en el camino de la ciencia, fue grande en el camino de algo que hoy la ciencia empieza a arañar, que es la genética. Nuestros antepasados lograron la vida en suspensión. Eso que hoy suena todavía ciencia ficción, ellos lo lograron. Cuando en Europa, en el paralelo histórico, los tectones
se comían el cerebro de sus enemigos, en Perú se hacían operaciones al cerebro, con 80% de éxito, tasa superior a los alcances de la actualidad con toda la tecnología que disponemos. Asimismo, podemos hacer un paralelo con el joven aprista. Si el joven aprista no conoce su historia, entonces no va a saber por qué luchar, se va a desviar. Yo recuerdo con mucha claridad una anécdota con el jefe Víctor Raúl. Tuve el privilegio enorme de ser un discípulo cercano de Víctor Raúl en las épocas difíciles de la dictadura, cuando pensaban que estábamos muertos. Varias veces lo pensaban, pero somos el ave fénix que resucita de las cenizas siempre. Y alguna vez un joven le preguntó a Víctor Raúl, le dijo: jefe, ¿el APRA es de derecha o de izquierda? Aya miró y le dijo: compañero, las puertas del partido están abiertas para los peruanos que quieren construir, para los peruanos que aman el Perú, para aquellos que quieren un bien general para todos. Este es el local del APRA, y en el local del APRA lo que hay es aprismo. Los que quieran irse a la derecha o los que quieran irse a la izquierda tienen las puertas abiertas. Así como llegaron se pueden ir, pero este es el local del APRA y aquí lo que hay es aprismo. Aquí no hay derechismo ni izquierdismo, hay aprismo, que significa ser peruanos, tener conciencia continental. He allí el gran legado de Miguel Torre. Y alguna vez, en una reunión como esta, decía que iba a cometer una infidencia. Les iba a decir cuál era el gran secreto de Víctor Raúl. Les voy a repetir cuál es el gran secreto de Víctor Raúl: un gran amor por el Perú. Aya fue el hombre que supo renunciar al poder. Aya fue el hombre que no llegó al poder porque no se vendió, porque no dobló el servicio, porque nunca se arrodilló. Aya solo se arrodilló ante Dios, porque era un gran cristiano, un gran peruano, y tuvo que renunciar al poder. Para él, haber hecho, como lo relata Renato en su hermoso libro, me dice: sí, pero es que el APRA transó como Adrián. Es cierto, ¿no? El APRA transó como Adrián. Cuando yo llegué al APRA ya había pasado eso. Y es cierto que el APRA transó con Prado. Sí, señor, eso es cierto. Cuando yo llegué al APRA ya eso había pasado. Y me dice: ¿no estás sabiendo eso? ¿Por qué? Porque Aya nunca negoció por un ministerio, por una embajada. Aya negoció sobre la base de programas. Siempre lo que él impuso como condición fue dos cosas: la libertad del peruano y la gratuidad de la educación. Porque él sabía que en la educación estaba la libertad del pueblo peruano. Por eso, cuando hablamos los apristas, siempre al principio, al medio y al final, siempre insistimos en la educación como respuesta a nuestro drama. Por eso el APRA, como lo menciona muy bien y hace el recuento histórico Renato, se origina en las universidades populares de González Prada. La mejor muestra de rebeldía del pobre es estudiar. Esa es la mejor muestra de rebeldía: superarse, encontrar el camino de la verdad a través del conocimiento. Por eso ella decía: si sabes mucho, enseña; si sabes poco, aprende. Eso ha sido siempre el APRA.
Y esa ha sido siempre la imagen del querido maestro Víctor Raúl. Por eso escribí un libro que se llama El amauta rebelde, Víctor Raúl Aguilar Torre, y la educación de adultos. Allá fue siempre un rebelde, rebelde contra la injusticia, rebelde contra la pobreza, rebelde contra la ignorancia, y por eso fue encarcelado, fue perseguido, deportado, le cerraron las puertas al poder. Y al final de su vida, cuando llega a la presidencia de la Constituyente, él demuestra que al poder se llega a servir, no a servirse del poder. Y ella cobró un sol de sueldo. Un mensaje para todos aquellos que quieren llegar a un cargo público a medrar, a comer del hambre con peruanos. Aya fue una lección maestra en eso. Su vida es la vida de un ejemplo para la juventud, un ejemplo que nos orgullece a quienes hemos tenido el privilegio no solo de conocerlo, sino que además el privilegio de luchar contra las dictaduras, el privilegio de sufrir persecución, carcelería, torturas, deportaciones, y nuestros miles de mártires en Trujillo, nuestros miles de mártires asesinados por Sendero Luminoso. Y hay que decirlo, nosotros no olvidamos, perdonamos, porque tiene que ser así la historia, pero no olvidamos. Y no olvidamos para que ese recuerdo sea el mejor estímulo a ser mejores cada día y a buscar un Perú mejor para todos, con justicia, con seguridad, que hoy en día no sabemos, cuando nos despedimos en la mañana de nuestras familias, no sabemos si regresaremos vivos en la noche. Esa es nuestra realidad. Y esa es la realidad que a través del libro magnífico de mi querido y el mejor de mis alumnos, y lo digo públicamente porque eso que digan, no, todos los hijos son iguales y todos los alumnos son queridos igualmente, lamentablemente es falso. Siempre hay uno favorito, y este es mi alumno favorito, y mi colega favorito. Entonces, yo quiero agradecerles su presencia, quiero agradecer la audiencia de los que nos están viendo por las redes, y quiero significar cómo para una persona de mi edad, ya en camino de salida, es una inmensa satisfacción ver cómo el joven, casi niño, que tuvimos en el primer año de la universidad, hoy es un intelectual de peso, hoy es un magíster, es un doctor, es profesor en la universidad y es un hombre cuya aspiración más grande es servir al Perú, porque esa es la misión de la nuestra, servir al Perú para que volvamos a ser grandes, para que recordemos, como dice Antonio, fuimos imperio, tenemos que volver a ser grandes, y seremos grandes cuando seamos capaces de eliminar las diferencias, los odios, y cuando pensemos con amor en un Perú mejor para todos nosotros y las generaciones que vienen. Muchas gracias. Pedro Bautista, autor de la obra 100 años de aprismo, por favor, ¿cómo empieza esta aventura? Y por sobre todo, coméntanos esta anécdota, esta historia, ¿cómo empieza este libro? Buenas noches, estimados compañeros, amigos, público en general. En primer lugar, quiero agradecer al compañero Fernando Lindo Moscoso,
secretario general del Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores, por abrirnos la puerta en esta primera presentación de mi cuarto libro, 100 años del prismo, que yo de manera muy provocadora puse ese título, porque en la reflexión sobre nombres hubiera puesto algo así: leyendas negras y aprismo, o la historia de los grandes en el APRA. Pero evidentemente quienes son compañeros saben que una de las obras más importantes de Águila Torre fue 30 años de aprismo. Después Alan García, que fue 2 veces presidente, escribió 90 años de aprismo, y yo dije, porque siempre a mí me ha gustado ser provocador, ¿por qué no ponerle 100 años de aprismo a propósito de los 100 años del APRA como movimiento continental? Porque yo creo que los peruanos, siendo apristas o no, todos deberíamos reconocer el enorme liderazgo de Águila Torre, ya no diré en una figura nacional, sino en una figura continental. Porque en este libro, 100 años de aprismo, yo manifiesto, como está en el capítulo 3, que es sobre las leyendas negras, que hay partidos hermanos que se inspiraron en la ideología aprista, en la historia aprista, para en sus propios países enarbolar banderas de justicia social y de reivindicación. Tenemos Acción Democrática en Venezuela, fundada por Rómulo Bentancur, gran amigo de Águila Torre, que varias veces fueron gobiernos de manera constitucional. Otro ejemplo, el que creo que todos debemos conocer, es el PRI de México, que por mucho tiempo fue gobierno en ese país, y el Partido de Liberación Nacional, fundado por José Figueres, que también fue gran amigo de Águila Torre y Rómulo Bentancur, varias veces gobierno constitucional en Costa Rica. Entonces, yo, la verdad, como bien dice el compañero Alberto Valdivia, vengo de una familia aprista. Mi bisabuelo, a quien yo hago homenaje en mi libro y lo pongo en las memorias, Alfredo Bautista Valderrama, a una edad de 25 o 28 años se afilió al APRA en 1931, porque los bautistas, cuando yo nací en Lima, pero los bautistas de esa época son de Trujillo. Su hermano menor también se afilió, como mi bisabuelo Alfredo, en el Partido Aprista en 1931. Entonces, por mi bisabuelo, que en paz descanse, por mi abuelo que se encuentra en este mundo, y al igual que mi padre, yo quiero rendir homenaje a todos esos compañeros que mi bisabuelo decía son soldados anónimos del APRA, porque nunca se murieron por ser secretario general, estar en el CES, ser diputados, senadores. No, ellos pasaron cárcel, exilio y muchas penurias por el Partido Aprista, y nunca aspiraron a ser, como digo, tener ningún cargo público. Y lamentablemente la trayectoria de estos compañeros como Alfredo Bautista Valderrama ha quedado olvidado, y creo que es una injusticia que el partido debería enmendarse, porque si ustedes tienen la gentileza de adquirir mi libro, ahí yo les voy a narrar que el local partidario por décadas de San Juan de Miraflores era la casa de Alfredo Bautista Valderrama, que él tenía 2 casas, una en Cercó, Lima, donde vivía con mi abuelo y mi padre cuando era soltero, y la otra en San Juan de Miraflores. Y él tuvo esa grandeza, más o menos en la década de los 60, de dar su casa de 3 pisos como local partidario hasta el año 86, que ya por motivo de salud el médico le dijo: ya no puedes vivir en Cercó de Lima, aquí está la contaminación de la avenida Bancay, tienes que vivir en un lugar más, digamos, más tranquilo en aquella época. Entonces, ya en ese año, mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, que en esa época todavía era soltero, se trasladan. Entonces, yo en mi libro pongo la carta del año 74, firmada puño y letra por Víctor Roula, por el compañero jefe Víctor Roula Águila Torres, a mi bisabuelo
Alfredo Bautista y mi bisabuela, la compañera Juana Rojas Bautista, por haber prestado por casi 2 o un poco más de 2 décadas su casa en San Juan de Miraflores como local partidario. Cuando yo visito a mi abuelo, me da una inmensa alegría y me imagino cómo habrán sido las reuniones de los compañeros de San Juan de Miraflores desde la década de los 60 hasta el año 86. Entonces, para mí, en primer lugar, este libro 100 años Prismo es un homenaje a mi bisabuelo Alfredo Bautista Valderrama, que me imagino estará en el reino del Señor al lado del compañero jefe Víctor Rola de la Torre. Y yo creo que eso es una justificación sentimental, pero también existe una justificación racional para escribir un libro de 400 páginas. Y esa justificación racional, como dice acá el compañero Guillermo Céspedes, y como también decía mi bisabuelo, y me comenta mi abuelo, y me comenta mi padre, todas esas leyendas negras que los enemigos del AMRA, tanto a la izquierda como a la derecha, han construido y han mencionado por décadas, que lamentablemente muchos peruanos lo creen como certero. Por eso el primer capítulo del libro es sobre la inmensa vida de quien yo no conocí, de Víctor Rola y la Torre, el compañero Lindo, el compañero Valdivia y otros compañeros de mayor edad, obviamente lo conocieron y me imagino compartieron gratos momentos en Villa Mercedes, que también siempre cuando recuerdo Villa Mercedes y yo doy en mis clases, hay que hacer esa comparación entre Haya y Mariátegui. La casa de Mariátegui es del Ministerio de Cultura, la casa de Villa Mercedes lo administra el partido. Qué enorme, en verdad hay enormes diferencias entre Mariátegui y Haya la Torre. Y claro, tampoco no quiso detenerme tanto en ese tema de diferencias, pero sí del principio. Porque ¿cómo se origina el AMRA? Cuando Haya la Torre era el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y se enfrentó contra la dictadura de esa época, que era de Leguía. Y como el compañero Germán Peralta, que es mi colega en la cátedra en la Villarreal, menciona en su último libro, y creo que todos los que son compañeros saben bien que Haya la Torre fue el que lideró la Alianza Obrera Estudiantil del 23 de mayo de 1923, y la pregunta del millón de soles es: ¿dónde estaba Mariátegui? ¿Dónde estaba? Haya la Torre lo invitó a sumarse a esa Alianza Obrera Estudiantil, a esa enorme marcha, pero Mariátegui lo definió como una lucha burguesa, de la pequeña burguesía. Es decir, mientras Mariátegui agachaba la cabeza ante la dictadura, y eso es cierto, porque Mariátegui recibió una beca del dictador Leguía para, entre comillas, estudiar en Italia, Haya la Torre se comió el pleito al enfrentarse contra un dictador que tenía el apoyo de la banca estadounidense y el apoyo de la Iglesia Católica. Entonces, no cualquier persona, yo creo que a los 25 años hubiera tenido el coraje de enfrentarse contra la dictadura de Leguía, y lo hizo, porque esta Alianza Obrera Estudiantil del 23 de mayo de 1923, que hace más de 100 años y que ninguno de nosotros ha estado, yo creo que es importante, además del liderazgo de Haya la Torre, porque demuestra que el aprismo parte de la práctica a la realidad. Porque si ustedes me preguntaran cuál es el libro más importante de la Torre, yo me atrevo a decir Espacio y Tiempo Histórico, porque es un libro filosófico que parte del método socrático para hacer entender eso, la práctica y la teoría, porque la diferencia ideológica con el socialismo, con el marxismo, como ustedes les guste denominar, es que es una teoría que quiere obligar que la realidad sea como ellos creen conveniente. Por eso Margaret Thatcher, que fue el primer ministro británico, decía que el socialismo era la enfermedad de unos intelectuales con mucha soberbia que quieren determinar cómo debe ser nuestra vida. Pero ustedes saben muy bien que
que el socialismo ha fracasado en todos los países que lo han intentado implementar. Entonces, la jornada histórica del 23 de mayo de 1923 permite que obreros y estudiantes universitarios converjan en la lucha contra una dictadura que tiene el apoyo de la banca estadounidense y de la Iglesia Católica, porque como sabemos, en Perú la intención era consagrar el Perú al Sagrado Corazón de Jesús para la reelección ilegal del dictador Leguía, que fue enarbolada por el monseñor Lizón. Entonces, contra todo ese aparato estatal y religioso, un joven Águila Torre con 24 años o un poco más se enfrentó. Eso yo creo que demuestra su enorme liderazgo. Por eso yo sostengo, y lo digo para los presentes que no son apristas, Águila Torre no es un patrimonio del APRA, es un patrimonio de las libertades, porque yo me acuerdo que mi bisabuelo Alfredo Bautista siempre nos decía, y yo lo escribo en el libro, el APRA siempre ha luchado por las libertades políticas en el Perú, nunca ha pactado con ninguna dictadura nada, y como lo dice el compañero Valdivia, el pacto con Prado y el pacto de gobierno nunca fue darme una embajada, darme un ministerio, darme un trabajo, jamás. Águila Torre se quedó en la minucia como otros personajes de la política peruana que no vale la pena mencionarlos. Entonces, para volver a 1923, de ahí tenemos que la dictadura lo toma preso, Águila Torre hace su huelga de hambre en la terrible cárcel que era el Panóptico, hoy el Centro Cívico, que es un mall importante de Lima, como todos sabemos, y lo deporta a Panamá, y de ahí Águila Torre va a México, donde conoce, yo creo que una figura también continental, el entonces ministro de Educación, José Vasconcelos. Y yo he hecho toda una recopilación también en este libro sobre esos artículos desde la década de los 50 hasta comienzos de la década de los 70 en el diario colombiano El Tiempo, y un artículo muy precioso del año 55 cuando Águila Torre se reencuentra con su maestro Vasconcelos. Como algunos de ustedes podrán saber, Vasconcelos postuló a la presidencia de México en el año 30 sin éxito, y luego, ante la Segunda Guerra Mundial, toma un viraje hacia la derecha. Bueno, yo creo que los seres humanos podemos tomar ciertos virajes, pero en ese artículo del 55 Águila Torre dice: a mí no me importa qué viraje tomó Vasconcelos, sino que fue el ministro de Educación después de la Revolución Mexicana. Y Vasconcelos en ese artículo le hace recordar una pregunta que yo en la soledad de mi biblioteca en mi casa reflexioné. Vasconcelos le dijo: Víctor Raúl, yo por cartas, porque a la otra de las tantas diferencias entre Águila Torre con Mariátegui es que Águila Torre sí conoció la Rusia soviética, Mariátegui nunca conoció la Rusia soviética, y no sé cómo se pudo escribir el socialismo sin conocerlo. La agarré como estos muchachos de ahora que admiran a Maduro, yo les pago de mi sueldo de la Vía Real su viaje de ida a Cuba y a Venezuela para que conozcan lo exótico que es el socialismo. Acá hay 2, 3 alumnos míos y ellos saben que en clase yo les digo eso, y yo no sé por qué estos alumnos que tienen todo el derecho de ser socialistas, yo no digo que no se acercan, yo les pago el viaje para que vean lo fabuloso que es el socialismo en Caracas y La Habana, porque es fácil en la comodidad de un país, claro, con una democracia imperfecta, opinar el socialismo, pero no vivirlo, eso es fácil. Mariátegui nunca fue la Rusia soviética, Águila Torre sí, porque como los compañeros presentes saben, conoció la viuda de Lenin, conoció Trotsky al ministro de Educación de la Unión Soviética, su apellido es impronunciable, que nunca recuerdo, y ojalá que Águila Torre y Luis Aula me perdonen, no se me presenten en la brujera cuando luego de jalándome los pies de la sábana. Pero lo cierto es que Vasconcelos le pregunta a Águila Torre por cartas: ¿el régimen soviético es anticristiano? Y Águila Torre dijo que sí. ¿Y por qué? Claro, Águila Torre no dice el artículo, pero yo sí puedo decir por qué la dictadura de la Unión Soviética fue anticristiana. ¿Por qué el marxismo, el socialismo, o el nombre que ustedes deseen ponerlo, durante 100 años, desde la Revolución Rusa hasta en adelante, han matado a más de 110 millones de personas?
por esa utopía del proletariado, de la dictadura del proletariado, que todos debemos ser iguales, que eso es una falacia, porque biológica y genéticamente se demuestra que ningún ser humano es igual. Yo no soy igual ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mis hermanos. Igual, eso es para todos los seres humanos, porque cada ser humano nace con un ADN diferente y cada ser humano tiene un coeficiente intelectual diferente. Es como yo, que en las clases de ciencia política de la guerra me doy cuenta, hay algunos estudiosos porque son inteligentes, y los que no son inteligentes no son estudiosos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay que aceptar que los seres humanos somos totalmente diferentes. Entonces, creo que esa definición que por carta en la década de los 50 de la Torre le dijo, perdón, pero me rectifico, en la década de los 20 de la Torre le dijo a Vasconcelos que era anticristiano en la dictadura soviética, es cierto. Y el mismo Vasconcelos le responde que de ese momento cortó amistad con Mediati, con el cubano Mella y otros comunistas, porque en verdad adoraba ya una dictadura, tanto con Lenin y con Stalin, como todos sabemos, que perseguían y asesinaban a todos los opositores. Luego de estar en México, porque con estos incidentes de la Revolución Cristera, Vasconcelos renuncia, y también hay de la Torre unos artículos del tipo menciona cómo renuncia Vasconcelos. Dice que ahí la Torre ve que en las calles hay un asesinato terrible por cuestiones políticas, y él le dice a Vasconcelos: hoy presento mi carta de renuncia como secretario del Ministerio de Educación. Y Vasconcelos le dijo: yo también renuncio contigo, porque esa también deriva autoritaria de la Revolución Mexicana, matar a los mexicanos que no pensaban como ellos, también estaba mal. Entonces ahí la Torre de México va a Cuba, va a Europa, Italia, Alemania, Rusia soviética, de ahí regresa a Alemania, a Francia, a Inglaterra, y es ese contexto que cae la dictadura de Villa, y hay elecciones del año 31 que retorna al Perú y se funda el Partido Aprista Peruano. Partiendo, claro, como no pido perdón por olvidarme que en México se funda el APRA Continental, con esos 5 hermosos puntos que siguen totalmente vigentes. Hay que luchar por la unidad política, económica de Indoamérica. Sigue totalmente vigente, porque desde el proceso de la independencia las potencias occidentales nos han balcanizado en más de 25 países, con la clara intención de estar separados. La internacionalización del Canal Panamá se ha hecho vigente con esta diferencia entre Trump y el actual gobierno de Panamá. Y la solidaridad con las clases y los pueblos oprimidos sigue siendo vigente cuando tenemos a los venezolanos con una cruenta dictadura chavista, ergo socialista, por 26 años, los nicaragüenses 20 años por la dictadura socialista de Ortega, su esposa Murillo, que han construido la copresidencia. Está bien que el dictador Ortega ame a su mujer, y bueno, no puedo usar otro término más fuerte porque quedamos presentes, pero los temas, creo, personales deberían desvincularlos con los temas políticos. Pero con esta modificatoria de la constitución nicaragüense, su esposa está presente como él, y bueno, ya ni qué decir, la cereza del pastel, o como yo diría, el triángulo del mal en nuestro continente, que es la dictadura cubana, que lamentablemente goza de 66 años de salud. Entonces, ese punto de la solidaridad con los pueblos y clases oprimidas sigue siendo muy vigente cuando hay hermanos venezolanos, hermanos nicaragüenses y hermanos cubanos que viven un infierno en la tierra. Y la elección del 31 fue importante porque ahí la Torre recién tenía 35 o 36 años y ganó ahí la Torre. Y yo en el libro lo menciono: ¿por qué ganó ahí la Torre? Este jurado de elecciones que se inventó para esa elección anula los votos apristas de Cajamarca, del Callao, de Loreto, que eran abrumadoramente mayoritarios, y el poder fáctico en el Perú, tanto la banca como este diario, que siempre ha sido antiaprista, que es El Comercio, apoyaron a Sánchez Cerro, que era un militar totalmente mediocre, la verdad, un hombre con bastantes complejos de inferioridad, que le hicieron este fraude electoral y asumió la presidencia. Y siempre cuando recuerdo la campaña 31, como lo mencioné en mi libro, recuerdo la enciclopedia británica del 56, que yo lo leí, está en la casa familiar,
y el mismo de la Torre también menciona en sus artículos del diario El Tiempo, que en esa enciclopedia mencionan a la Torre como el presidente moral del Perú por ser el presidente ganador del proceso electoral del 31. Ese, no sé bueno, estamos hablando del 56, esa enciclopedia británica es importante de guardarlo como un lingote de oro. Y eso también a mí me permite una reflexión del libro, el tema de la batalla cultural, porque yo creo que la APRA lamentablemente durante las últimas 2 décadas ha perdido la batalla cultural. El mundo universitario, y yo soy catedrático, lo sé, está hegemonizado, no diría en el conocimiento occidente, por las fuerzas de las izquierdas, unas izquierdas radicales que son liberticidas. Por eso el APRA ha perdido bastantes espacios, porque tal vez a alguno de los compañeros presentes no le guste, aquí voy a mencionar que es el presidente argentino Javier Milei, pero si él ha ganado Argentina es por la batalla cultural, porque ellos sí han ganado la batalla cultural, nosotros hemos perdido la batalla cultural. Acá está nuestro compañero Luis Alberto Sánchez, que obviamente por edad no lo conocí, pero ustedes, compañeros, cuando tenían mi edad, lo tenían a él. Creo que es uno de los intelectuales más importantes del Perú del siglo XX. Escribió 100 libros, 3 veces rector de San Marcos. El APRA ya no tiene un Luis Alberto Sánchez. Ya no tiene también, acá mira el compañero Carlos Manuel Cox, que yo por edad no lo conocí, escribió bastante libro de economía, decano de economía, primer decano de economía de la Villarreal, y hemos perdido todas estas plumas brillantes que ustedes, compañeros, por edad sí los han conocido, yo obviamente no, al nacer en el 90, y eso es una reflexión que en el partido debemos hacer sobre el tema de la batalla cultural, porque nadie, por más que sea auditor de la APRA, podría negar la pluma inmejorable del compañero Sánchez o la pluma inmejorable del compañero Cox y otros compañeros egregios que están en ese mural. Entonces, en esta campaña del 31 que el fraude llevó al poder a Sánchez Cerro, inició la primera persecución contra el APRA. Todos los compañeros aquí presentes recuerdan muy bien la revolución del 7 de julio de 1932 en Trujillo, los más de 4.000 compañeros fusilados en Chanchán. Yo les cuento que hace 10 años yo visité la reunión en Chanchán y rectifiqué a la guía del tour por los eventos de Chanchán, porque no le supo dar la importancia de vida. Esos 4.000 compañeros asesinados en Chanchán lucharon por las libertades, en el Perú, y siempre lo debemos tener muy en cuenta. Y de ahí, como yo mencioné en mi libro, será el asesinato de Sánchez Cerro, que el Comercio, este periódico que siempre ha sido antiaprista, lo responsabiliza al APRA, pero hay que entender todo el contexto, porque en los colegios en secundario los profesores comunes dicen: ¡ay, los malditos apristas mataron a Sánchez Cerro! Oye, ¿qué malditos? Por favor, te estaban persiguiendo desde diciembre del año 31, cuando la dictadura de Sánchez Cerro hizo un atentado en la casa del pueblo de Trujillo, la terrible matanza que hizo el ejército con los compañeros, sin olvidarme, ya me iba a olvidar, pero es válido de mencionar que la aviación, por orden de la dictadura, bombardeó Trujillo. ¿Y saben quién era el comandante? Un Miro Quesada. Y también yo en mi libro menciono por qué es el odio de Miro Quesada hacia la Torre, porque este Miro Quesada de la guerra fue su profesor en Derecho en San Marcos, y ahí la Torre lo tachó. Ese es el primer odio que viene de los Miro Quesada, porque de seguro este Miro Quesada de la guerra habrá hablado tonterías en la Facultad de Derecho de San Marcos, que hay la Torre y otras figuras egregias como Sánchez, como Porras, habrán decidido tacharlo. Ese es un dato histórico que creo que muchos compañeros, muchos peruanos no lo saben. Ese es el ícono que viene inicial de los Miro Quesada hacia el APRA. Entonces, con la muerte de Sánchez Cerro, ilegalmente el Congreso, que desaforó la dictadura
a los 29 compañeros parlamentarios, designa al general Benavides como presidente. Se dan unas elecciones en 36 que el partido decidió apoyar al exalcalde Luis Antonio Eguiguren porque el APRA estaba proscrito. Comenzó a ganar Eguiguren con 36% y la dictadura de Benavides decide parar los conteos y prorrogan el mandato a Benavides por 3 años. En las elecciones del 39, que no participe el APRA porque seguía ese veto. Mira, hay que hacer la sumatoria aritmética. Del 31 al 39 ya van 8 años de persecución al APRA. El APRA es el único partido que ha soportado persecución. Ni Acción Popular, ni la Democracia Cristiana, ni el Partido Popular Cristiano, ni los comunistas. Y ahí yo me detengo, porque en la primera administración de Manuel Prado, como lo mencioné en mi libro, los comunistas le llamaban el Stalin peruano. ¿Y por qué? Porque mientras el APRA perseguía, los comunistas vivían en felicidad absoluta. Manuel Prado, que siempre yo lo considero un político muy habilidoso, se reúne con el presidente estadounidense Roosevelt en la Casa Blanca y la prensa estadounidense le dice: usted es un dictador. Y Manuel Prado responde: no, yo no soy dictador, porque a diferencia de ustedes, yo tengo 3 diputados comunistas en el Congreso peruano, y uno de ellos es el padre de este periodista o pseudo periodista, el jefe de la ONG IDL, Gustavo Gorriti. Su padre también era Gustavo Gorriti, que era natural de Arequipa. Es decir, mientras los comunistas tenían a la CGTP y hacían sus congresos con tranquilidad, el APRA era perseguirse. Son muchas las diferencias entre el comunismo y el aprismo. Y una de esas tantas diferencias es eso, que la administración de Prado permitió que 3 diputados comunistas tuvieran su espacio, se desarrollaran con tranquilidad, mientras el APRA soportó los congresos del año 42 y del año 44 de manera clandestina. No, los comunistas, la CGTP, sus 3 diputados, vivían, como yo digo irónicamente en clase, happy. Los comunistas con Prado vivían happy. Pero con la derrota del eje nazifascista, como lo denominó en la defensa continental Aya La Torre, los Estados Unidos presionó a Prado que haga elecciones democráticas, donde el partido decidió apoyar a este abogado totalmente miope, por no decir mediocre, que era José Luis Bustamante y Rivero, un hombre que no supo entender lo que es la política, porque Bustamante y Rivero llega a ser presidente con los votos del APRA, pero no implementó reformas políticas que el partido le exigió. Y como dijo el compañero Valdivia, jamás hubo un pacto: dame un ministerio, dame una embajada, ponme a mi amante, a mi amiga, yo qué sé, un puesto de trabajo, cosas que lamentablemente vemos en la política de hoy. Por esas contradicciones es que el régimen denominado Primavera Democrática de Bustamante no perduró. Vino el levantamiento de Callao, de la Marina de Callao, que yo siempre reivindico al compañero Juan Manuel Ontaneda, que también fue catedrático en la Villarreal. De ahí viene la dictadura de Odría. Y yo creo que una etapa donde Aya La Torre como ser humano sufrió bastante soledad fue los 5 años que estuvo en la Embajada de Colombia, en la residencia de la Embajada de Colombia, aquí en San Isidro, en la avenida Arequipa, y todo ese diferendo legal que fue hasta la Corte Penal de La Haya sobre el asilo, porque la dictadura de Odría no le quiso dar el salvoconducto, y finalmente por el dictamen de la Corte Penal de La Haya se tuvo que dictaminar a favor de Aya de La Torre. De ahí se da la elección del 56, que siguiendo el veto contra el APRA, miren, del 31 al 56, ustedes que son mejores personas que dominan en la aritmética, van ¿cuántos años? 45 años, menos los 3 años de Bustamante, 42 años que el partido vivía en terrible persecución. Se apoyó a Manuel Prado. ¿Y por qué se apoyó a Manuel Prado? Porque él se comprometió a dar amnistía a todos los presos políticos del APRA y dar libertades políticas, porque, como repito por tercera vez,
compañero Valdía, Portugal, nos menciona, nunca hubo un pacto, hoy una embajada, hoy un ministerio, darle trabajo a mi amante. No, fueron por las libertades políticas. Y en esa época mi bisabuelo tenía su casa en la avenida Lampa, en Cerro Lima, y él nos contaba que el 28 de julio de 1956, cuando Prado juramenta por segunda vez, firma la ley de la amnistía, y a las 11:30 de la noche, en el Pacnóptico, salían todos los presos políticos. Y mi bisabuelo me contaba que él vio en el Parlamento a bastantes compañeros con el pañuelo blanco saliendo. Entonces, eso es el significado del legado imperecedero, inmortal de Águila Torre. Porque hoy vemos en la política peruana pactos por embajadas, por ministerios, por la presidencia del Congreso, por poner a su amante en un puesto dorado. Águila Torre jamás pactó esas cosas estúpidas. Porque lo importante para Águila Torre fue esto, la historia. Porque hay gente, los 3 alumnos aquí presentes lo saben, hay gente que se muere por el Dios dinero, pero el dinero no lo es todo. La historia, la ambición de líderes inmortales como Águila Torre, la verdad. Entonces, el régimen, la segunda administración de Prado, como lo narro en mi libro, fue de total libertad. Se fundó Acción Popular, viejo enemigo del APRA, se fundó la Democracia Cristiana, otro rival del APRA. Todos los demás partidos se fundaron, por eso Águila Torre también, en uno de sus artículos, el tipo menciona, está en México un periodista, le preguntó, ¿y usted qué siente que se funda Acción Popular, la Democracia Cristiana? Y dijo, qué bien que sectores no apristas ya por fin el Perú se organice. Porque el APRA, y ahí yo recuerdo al doctor Hugo Neira, que no es aprista, que de joven fue velasquista, pero que luego tuvo un viraje, por lo cual Alan García en su segunda administración le designa director de la Biblioteca Nacional, que en uno de sus libros dice que el APRA, y yo le doy la razón, el APRA es el primer intento de modernidad de política en el Perú. Porque antes no, ustedes saben que los partidos políticos eran clubes electorales, eran esto que Jorge Basadre lo denominó la república aristocrática, porque no había votación universal, eran partido civil, el partido demócrata, el partido constitucional, era el cónclave de 30 viejos con plata, que venían teniendo plata en la época virreinal. Bueno, no, el APRA ya, al propugnar el voto universal, la salud universal, ya incorpora a todos los peruanos olvidados desde la independencia hasta la década 20 del siglo pasado. Eso yo creo que es importante, que debemos recordar del legado imperecedero, inmortal de Águila Torre. Entonces se da la elección del 62, que Águila Torres obtiene el 33%, y ahí yo me detengo por el tema de Acción Popular. Acción Popular no es un partido democrático, es un partido totalmente golpista, porque no aceptó el triunfo de Águila Torres y Belaúnde Terry, que los grandes medios de comunicación encabezados por los mediocresanos eran como si fuera un dios. Quieren, entre comillas, olvidar que Belaúnde Terry pidió a los militares dar un golpe a esto, y Belaúnde Terry hizo su no sé qué palabra usar, su escandalete en Arequipa, y nunca aprobó ningún fraude electoral. Pero bueno, como los militares eran el perro faldero de la oligarquía y Fernando Belaúnde también era el perro faldero de la oligarquía, los militares deponen a Manuel Prado. Se da esta junta militar donde en el 63 Belaúnde Terry le gana ahí en la Torre, pero la pregunta que podemos hacernos, siendo aprecios o no, es por qué Belaúnde le ganó ahí en la Torre. Yo ahí recuerdo, a pesar que ya no es compañero, a esta entrevista de la campaña de 2006 a Alfredo Barnechea que Beto Ortiz le hace, que está en YouTube, que Alfredo Barnechea dice, ahí en la Torre nunca, bueno, claro, antes de su exilio contra la dictadura de Leguía, tuvo una formación académica Trujillo y Lima, pero él era un hombre, y bueno, ustedes que se formaron con los años, era un hombre que pensaba mundialmente, porque Barnechea decía, y estoy seguro que así era, cuando ahí en la Torre tú podías saber de Hegel, de Sócrates, de la Revolución Rusa, de la Revolución Francesa,
Y Barnechea dijo que con Belaúnde lo único que podías hablar era sobre el Perú. Y a pesar que Belaúnde tuvo una formación académica en Francia, porque su padre fue deportado por la dictadura de Leguía y se formó un liceo en París. Pero esa es la enorme diferencia entre Aya La Torre, un hombre que tú puedes hablar de 1000 cosas, con este Belaúnde, que siempre yo lo veo como un hombre gracioso, porque en las campañas del 62 se entre esa frase, el Perú como doctrina. ¿Qué es eso del Perú como doctrina? Es como se nos dice en las colegios, en las universidades, que las marchas del 68 en París decían la imaginación al poder, pero ¿qué es eso? Son frases clichés que engañan a la gente tonta y estúpida, porque el Perú como doctrina, ¿cómo es? Y yo en el libro lo veo de la siguiente manera: es que Aya La Torre creó una ideología, y el Perú es un país de personas que no leen libros. Entonces, Belaúnde con esas frases clichés, el Perú como doctrina, que acá en Cusco yo he recibido una piedra cuando Tupac Amaru murió ensangrentado. Esas frases a los peruanos siempre les han gustado, como la capital 21 del delincuente preso, que no mencionó su apellido. ¿Cómo era? Bueno, la verdad es que este ser es tan insignificante que siempre me olvido. El no más pobre es un país rico, pero la riqueza no es un tema de que yo soy presidente y firmo sueldo mínimo a todos los 1000 soles. La riqueza nunca no cae como la manzana de la gravedad de Isaac Newton, no es por un decreto. Pero es que lamentablemente a los peruanos les gusta esa frase cliché: Perú como doctrina, lo hizo el Perú, no más pobre es un país rico. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Y si Belaúnde ganó en el 63 a un hombre greco como Aya La Torre, ¿saben por qué fue? Porque todos los enemigos del APRA se juntaron a través de Belaúnde Terry, los demócratas cristianos, los comunistas, los socialistas que enarboraron las candidaturas de Pando y otros 2 candidatos menores de 62 se juntaron, y ese 4 o 5% endosaron a Belaúnde para que Belaúnde le gane a Aya La Torre. Y en el libro yo menciono también que el pacto de Oviedo nunca fue una repartija de nada. Y yo, que soy profesional y catedrático de la Villarreal, por ese pacto se dio la fundación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, porque los votos de los senadores odristas y apristas facilitaron que la Universidad Villarreal, que es mi segunda casa, existiera. Pero bueno, la mayoría de peruanos no lo saben, y para no aburrirlos, porque me resumí a 400 páginas, yo me detengo en la última etapa de la vida del compañero jefe Aya La Torre, que es la presidencia de la Asamblea Constituyente. Él sufrió cárcel, exilio, persecución, pero fue un hombre frontal. Escribía las cosas de manera frontal, decía las cosas de manera frontal. Mientras algunos peruanos, malos peruanos, en los 60 y 70 admiraban la dictadura comunista en Cuba, él, como está en obras completas, y me imagino a mis compañeros presentes lo han leído varias veces, ¿qué dijo de la dictadura cubana? Lo denominó la diplomacia de rublo, porque muchos jóvenes, como Hugo Neira y otros, en los 60 se dejaron seducir por esta terrible dictadura que lamentablemente sigue hoy. Pero Aya La Torre tuvo una visión en entender que esa dictadura era enemiga de las libertades políticas. ¿Pudo él? ¿Para qué le vino a los peruanos a decir sí, que Castro, que Guevara, que esto, que lo otro? Pero él entendió, como lo menciona en obras completas, que Cuba pasó de ser colonia estadounidense a colonia soviética, y que iba a degenerar de ser un régimen totalmente liberticida, que ojalá nosotros sí podamos ver la caída de esa dictadura. Y cuando se dé, porque yo estoy totalmente seguro que se va a dar estando en vida, yo quiero ir a La Habana, tomar un Cuba libre y abrazar y llorar con los cubanos la caída de la dictadura de Díaz-Canel. Eso sí, yo lo quiero hacer, y espero que un momento no tan lejano los cubanos con presión extranjera puedan lograr la caída de este régimen tan abominable que tanto daño le ha hecho a nuestro continente, y que lamentablemente jóvenes de la década de 60 han admirado, y ninguno de ellos ha pedido perdón por apoyar a
a un régimen tiránico, anticristiano. No. Todavía no había ese perdón. Bueno, una facción radical del partido se fue, porque él entendió que el mensaje revolucionario de Ariel Latorre no era ser cómplice de la Unión Soviética, era ir más. Yo creo, porque ya no quiero aburrirlos a ustedes, porque en verdad, como repito, su libro 400 páginas, que este libro 100 años de prismo es un recordatorio del legado imperecedero, inmortal, de este peruano que no es patrimonio del APRA, es patrimonio de la democracia y libertades, que es Víctor Raúl Ariel Latorre, y que nunca debemos olvidar todo lo que ese hombre hizo por el Perú. No se casó, no tuvo hijos, se comió cárcel, se comió exilio. ¿Para qué? Para que haya libertades. Nunca pactó una embajada, nunca pactó un ministerio. Y eso también, para cumplir, no me quiero olvidar, ¿cómo puede ser que haya cuñadísimos de un dictador militar del 68 al 75, que cuando era director de la Crónica decía que Ariel Latorre era maricón y ahora el partido lo recibe como si fuera la gran cosa? Cuando Velasco, ya creo que ya todos saben a quién hablo, cuando Velasco es igual que Hugo Chávez. Juan Velasco Alvarado es el Hugo Chávez Frías del Perú de la década de los 70. Yo no sé cómo el cuñadísimo puede salir en Williams a pontificar sobre la democracia o opinar contradictorio de Chávez y Maduro, cuando su cuñado era igual que Chávez y Maduro acá en el Perú. Pero bueno, Compañero Bautista, así es la historia, lamentablemente. el tiempo es tirano, me apena interrumpirlo en este paseo por la historia. Vamos a continuar con la segunda presentación del libro del compañero Valdivia. Con ustedes ha sido el compañero Bautista. Fuertes palmas, por favor.